Está con nosotros el licenciado Juan Pablo Durán. Él es presidente de la Junta de Vigilancia de Bancovi, el Banco Cooperativo Visionario, que es ahora el nombre que adquiere en este nuevo reto, pero que hemos querido traer a esta conversación precisamente porque muchas veces hablamos de las dificultades que hay en el país, de cómo lograr éxito, y esta es una exitosa carrera de 50 años de esta cooperativa que puede ejemplificar primero que con la consistencia, la constancia y el esfuerzo es posible, luego la honradez, el buen manejo administrativo nos lleva a grandes resultados. Licenciado Durán, entonces empezó esto con 55 colones. Correcto. En la escuela Dr. Nicolás Aguilar de San Vicente, 11 maestros, justamente el 14 de octubre del año 1965 deciden fundar ACOVI de Regla. Y lo fundan como una cooperativa magisterial vicentina para el gremio, para irse dando un apoyo mutuo. Ahora, hay que decir esto, que se funda bajo los principios y valores del cooperativismo. Una filosofía que estaba llegando a Latinoamérica, que ya estaba implementada en Costa Rica, que estaba en auge en El Salvador, y entonces ahí hay 7 principios básicos que rigen el modelo cooperativo, porque esto sí me gustaría dejarlo como muy claro en la entrevista. Un banco comercial es una sociedad de capital, donde el que tiene la capacidad de poner mayor cantidad de dinero es el que administra, domina y gobierna el banco. Una cooperativa es una asociación de personas, donde todas las personas que son parte de ella tienen voto igualitario en las decisiones que se toman sobre la cooperativa. ¿Dónde se empareja el asunto? En la parte del reparto de dividendos. De las utilidades que se van obteniendo anualmente se reparten en base a lo que tú has aportado. Tú puedes tener $200,000 en patrimonio de Bancovi y por 200,000 te vamos a rentabilizar a la hora de que repartimos los depósitos o las utilidades, perdón. Si solo tienes 100, pues va a ser por 100. Ahí se establece el equilibrio. Pero en términos de gobernabilidad, nuestras asambleas generales, que hoy en día son de miles de personas, son de centenares de personas, el voto es igualitario. Esa es la primera gran diferencia. Segunda diferencia, este es un capital colectivo. Lo que comenzó con 11 maestros, ahora somos 27,400 a nivel nacional. Desde Pasaquina hasta Metapán. Tenemos ya asociados en todo el territorio nacional. En el banco son socios, en la cooperativa son asociados. En el banco son acciones, en las cooperativas son aportaciones. Estos son los conceptos financieros que manejamos. En El Salvador, el sector de cooperativas de ahorro y crédito son los que hemos dado la cara por el cooperativismo. ¿Por qué? Porque si tú ves, tienen muchas decenas de años de existir un buen número de cooperativas en pleno crecimiento en el país y nunca se ha escuchado que una cooperativa haya dado un problema de fraude, haya dado un problema de mal manejo de fondos. Al contrario, tenemos una buena cantidad de hermanas cooperativas que vienen creciendo detrás de nosotros. Obviamente tenemos una hermana cooperativa que es mayor que nosotros, que es Comédica, que es del gremio médico. Es una cooperativa muy fuerte, muy sólida y muy saludable en el país también. Significa entonces de que cuando ACOVI llega al año 72 ya tenía cerca de 19,000 colones. Es un proceso lento, pero iba seguro, creciendo. En ese momento surgen 2 decisiones importantes. Número 1, deciden quitarle lo magisterial, porque decidieron hacerla de vínculo abierto. Fíjate cómo se viene desarrollando la visión de la cooperativa. Dijeron, no, ya los maestros somos un gremio muy limitado, abrámosla para todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Y ya 7 años después de su fundación, en el 72, deciden hacerla de vínculo abierto y le llaman Asociación de Ahorro y Crédito Comunal Vicentina. Seguía siendo vicentina. Estamos hablando entonces que 7 años más tarde se da esa primera reforma estatutaria. Toman una segunda decisión importante. Deciden inscribirla en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, que en ese momento estaba iniciando funciones. ¿Para qué lo hacen? Para regularse, para tener supervisión, para tener auditoría, para asegurarse que los fondos se iban a administrar bien, para tener un ente regulador del Estado que estuviera ahí involucrado en las auditorías. Continúa su proceso, se consolida en San Vicente y durante todo el espeso de la guerra, la cooperativa aprovecha para fortalecerse en la ciudad de San Vicente. Toda la década de los 80 continúa consolidándose como una cooperativa en pleno crecimiento. Llegada la década de los 90, comienza su expansión hacia la región paracentral. Llega a Zacatecoluca, Cojutepeque, Hilo Vasco y Sensuntepeque. Y ahí teníamos entonces ya en la década de los 90 una cooperativa regional, ¿verdad? Que con el fin del siglo era una cooperativa respetada
en la zona paracentral del país. Tenía cobertura ya en los 4 departamentos y continúa su proceso de desarrollo. En el año 95, 96 hasta el 98 se da un suceso importante. Llegamos a una segunda generación o tercera generación de dirigentes. Estábamos llegando como un grupo de 6, 7 nuevos compañeros que veníamos formándonos en el cooperativismo, que habíamos estado en diferentes comités de apoyo, comités de educación, y llegamos allá por la década, a finales de la década de los 90, una nueva generación de dirigentes que, convencidos que el modelo se podía hacer exitoso, empezamos a intercambiar con cooperativas del Istmo. Fuimos a Panamá, fuimos a Costa Rica, fuimos a Dominicana, a ver hermanas cooperativas muy sólidas que son un verdadero ejemplo del modelo cooperativo en esos países y empezar a extraer conocimientos para poderlos implementar en ACOBI de ese momento. En el año 2000-2001 se da un suceso importante en el país. Se han de recordar el famoso fraude que hubo de ICEPRO-FINCEPRO. Y entonces la Asamblea, para frenar sucesos de esta naturaleza, decide aprobar la Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios. Era una ley durísima, era una ley con una normativa bien fuerte porque era para tener control total de las instituciones que captaban fondos del público. Y las cooperativas teníamos 2 opciones: o nos quedábamos de vínculo cerrado solo trabajando con nuestros asociados, o nos sometíamos a ese largo y extenso proceso de regulación a través de la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero que nos permitiera obtener el título de banco cooperativo. ACOBI, y en ese momento este servidor como tesorero de la Junta Directiva en su momento, pasamos 3 años, Rafael, trabajando en el proceso de regulación de ACOBI. Y desde el 2001 hasta el 2004 logramos cumplir todos los requerimientos, porque no solo es tema financiero, ahora, es tema tecnológico, es tema de expansión. ¿Qué es lo que hace que el tema de cooperativismo, digamos, no todos alcancen este éxito si tienen la misma oportunidad, la misma legislación o la misma... Es tema de visión, 100% visión. O sea, hasta dónde querés llegar, qué tanto confort querés tener, qué tan pequeño querés tener la cooperativa o tan grande la querés tener, porque el modelo da para hacerlo crecer. Y solo déjame contarte algo, las regiones del mundo de mayor nivel de desarrollo y de mejor nivel de vida están vinculados totalmente al cooperativismo de ahorro y crédito. Y te lo puedo demostrar en Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Canadá, que son países extremadamente cooperativistas, donde cuando menos la mitad de las poblaciones de esos países pertenecen a un banco cooperativo. Los grandes bancos de los que uno oye hablar, como Rabobank, como DGRB, DMI, etcétera, de los bancos alemanes, holandeses, etcétera, son bancos cooperativos. O sea, esencialmente cooperativos. O sea, nosotros no estamos inventando nada, el modelo está inventado. Ahora, tu nivel de desarrollo, tu velocidad de crecimiento, tu alcance, hasta dónde quieres llegar, depende 100% de la visión que tengas. ¿Qué quieres hacer con eso? Por supuesto que a ACOBI, al ser una cooperativa de vínculo abierto, se le facilita, porque todos los salvadoreños y las salvadoreñas se pueden asociar, y es tan fácil asociarse, porque con $5 tú te asocias, con 5 abres tu cuenta de ahorro, y solo tenés que ir aportando $5 mensuales y ya tenés derecho a todos los beneficios que te da la cooperativa. Así de sencillo. Entonces, así de sencillo. Tú puedes entonces ya acceder a un crédito, tú puedes acceder a sus centros recreativos, a sus programas de formación cooperativa, a sus programas de formación financiera, porque somos la única cooperativa en el país que tiene un departamento de educación cooperativa. Ahí tenemos un equipo de gente trabajando en formación de principios y valores y en formación básica financiera. Cómo manejar tu presupuesto familiar, cómo salirte de una condición de sobreendeudamiento, cómo recuperar tu categoría cuando la has perdido, que es un activo importante. ¿Qué pasa con otras cooperativas que no están en el ámbito financiero? También, o ¿por qué han fracasado? ¿Por qué es que el cooperativismo en general no ha tenido el éxito? Fíjate que solo eso ameritaría un programa para explicar las fallas que se cometieron más que todo en el sector cooperativo agrícola, donde el recurso humano, o sea, el elemento humano para dirigirla no fue debidamente entrenado, capacitado, educado, adecuado para que pudieran administrar esas cooperativas. Les dijeron, aquí están las tierras, aquí está esto, aquí está lo otro, y los dejaron ir con muy poca asistencia. No es que el tema cooperativismo... No es el modelo es una maravilla, el modelo es una bendición, porque al fin y al cabo, fíjate los principios rectores, libre adhesión y libre retiro. Tú ingresas y sales a la cooperativa por tu voluntad, simple. Nadie puede impedir que tú no te retires o alguien te va a obligar a entrar. Ese es un principio rector. Ayuda mutua, es el fundamento, es la columna vertebral del cooperativismo.
te juntas con las demás personas que forman parte de ese colectivo económico y financiero para verte beneficiado. Así como lo vieron los maestros cuando unieron sus 55 colones y lo empezaron a prestar, con esa misma visión se sigue avanzando. En consecuencia, el siguiente principio que es muy, muy valioso, el control democrático de la institución. O sea, en 50 años Jacobi jamás ha dejado o ha interrumpido sus operaciones. En 50 años nunca ha habido una asamblea que se suspenda por desórdenes a pesar de la cantidad de gente. Nunca ha habido la destitución de un miembro de junta directiva por un mal manejo o por alguna situación que se le haya descubierto falta de honestidad o lo que sea. Por eso es que nuestro lema ha sido solidez, estabilidad y confianza, ¿verdad? Porque ya para decir eso necesitas demostrarlo en el tiempo. Estás hablando de 50 años en lo que la cooperativa ha mostrado una total estabilidad, una total confianza y una total solidez. Llegado el año 2004, el crecimiento de Jacobi se triplica en términos de velocidad. Claro, porque nos autorizaron a captar fondos del público. Esa es la gran diferencia. Tenemos la plaquita como cualquier banco. Esta institución está autorizada por la Superintendencia de Sistemas Financieros para captar fondos del público. ¿Qué lo hace diferente ese título de banco cooperativo? Correcto. Banco cooperativo significa que estás regulado por el Estado. Tenés todos los avales del resto de la banca. El Scotiabank, el Citibank, cualquier competencia no tiene ningún aval superior al de nosotros. Eso es lo que pasa. O sea, para que puedas tener esa categoría es que tus ahorros, los depositantes pueden tener la confianza que con nosotros tienen el Instituto de Garantía de Depósitos, ¿verdad? Que tienen la supervisión de la Superintendencia de Sistemas Financieros, la regulación del Banco Central de Reserva. Y encima de eso, los bancos cooperativos tenemos un extra, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, que es el que nos regula la parte de gobierno. Entonces, digamos que nos convertimos en instituciones como muy confiables, muy seguras, porque tenemos toda la vigilancia estatal involucrada de forma permanente en las operaciones de nosotros. Cuando se decide llegar al Gran San Salvador, se habilitan diferentes agencias. Soyapango, Plaza Centro, Metro Centro, Salvador del Mundo, que ahora la estamos convirtiendo en Paseo General Escalón, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, y entonces le vamos dando ya el carácter nacional. Y aquí comienza un tremendo debate en la ciudad de San Vicente. Ya resulta que el nombre vicentino ya pesaba y era necesario darle un concepto más nacional donde todos nos sintiéramos identificados. Y hubo 2 o 3 años de preparación para que los mismos vicentinos terminaran apoyándonos en la asamblea, donde terminamos de tomar la decisión de convertirnos en visionarios. ¿Y cómo, hablando de esa visión, Juan Pablo, porque el tema para el país es, bueno, estamos en una crisis financiera, tenemos problemas económicos en ciertas instituciones, ¿cómo podemos extrapolar este éxito de haber empezado algo tan pequeño con 55, que ahora yo sé que el patrimonio está arriba de los 200 millones, ¿no? Sí, un poquito menos, estamos con 150 millones de dólares en este momento, bueno, los activos totales. No es poco, tampoco, no es poco, ¿no? 150 millones, justamente estamos llegando en este momento a 150 millones los activos totales. Y nuestro patrimonio, que es la semillita con la que comenzaron, está rebasando los 17 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que el puro patrimonio propio de los asociados es 17 millones y los activos totales son 150 millones de dólares. Ahora bien, esta es la segunda parte que quería expresar en esta entrevista. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la visión de Jacobi? ¿Por qué ahora somos visionarios? El año 2015 y 2016, Rafael, lo hemos denominado los años de la consolidación y fortalecimiento de Bancovi. Hemos hecho coincidir 3 sucesos importantes en este mes. Número 1, el cambio de nombre. Ya era necesario usarlo correctamente. Banco Cooperativo Visionario. Y no estamos usurpando nada, estamos regulados por una ley de bancos cooperativos. Somos un banco cooperativo, ahora somos visionarios, ya tenemos un carácter nacional y entonces era necesario poner en conocimiento de la población el nuevo nombre que estamos ocupando a partir de este mes. Número 2, inaugurar un centro financiero que nos permitiera atender el sector corporativo del país. Y para eso necesitamos poner una agencia que tuviera esas características, la comodidad bancaria, la rapidez, el servicio especializado para todo el sector empresarial, y eso lo teníamos que lograr con una agencia importante como la que vamos a inaugurar el próximo día miércoles en el Paseo General Escalón. Estamos ubicados ahí, estamos muy alegres con esa apertura, porque nos va a poner en el centro neurálgico financiero del país. Ahí estamos los principales bancos. Somos el primer banco cooperativo que llega a ubicarse en esa zona con una de nuestras principales agencias. Número 3, hicimos coincidir la fecha de los 50 años, porque nos parece que 50 años solo se cumple una vez en la vida.
Y entonces era importante decirle a todo el país, bueno, aquí estamos, no nacimos ayer, venimos en un proceso de consolidación, es necesario que nos conozcan, ya vamos a hablar en la última parte, si tenemos tiempo, de contarte toda la parte de responsabilidad social, que también nos diferencia sustancialmente del resto de la banca. ¿Por qué hablamos de consolidación y por qué hablamos de fortalecimiento? Si Acovi va creciendo a una velocidad tan importante y ahora es Bancovi, necesitamos fortalecer sus pilares financieros. Significa que nosotros estamos haciendo una revisión exhaustiva de nuestras carteras de crédito, de depósito, nuestra tecnología de información, que estamos cambiando el sistema informático, fortaleciendo nuestra infraestructura, tratando de posicionarnos adecuadamente donde tenemos que estar. Estamos en un proceso de revisión detallada y minuciosa de toda nuestra normativa interna, nuestros manuales de atribuciones y funciones, nuestros manuales de procesos y procedimientos, toda la normativa que nos hace operar está sujeta a revisión este año y el otro. ¿Y sabes por qué lo estamos haciendo? Porque después del 2016 vamos a conquistar el resto del territorio nacional. Y queremos continuar una campaña muy fuerte de fortalecimiento, pero un crecimiento controlado, medido, monitoreado, supervisado. Porque la gestión bancaria no es una cosa sencilla. Se tiene que hacer con pleno conocimiento. Y en un momento en que el país está tan deprimido, financieramente hablando, económicamente hablando, en un momento en que la delincuencia está golpeando duramente a sectores como la micro, pequeña y mediana empresa, que son sectores muy vinculados a Bancovi. Déjame contarte que nosotros tenemos líneas especializadas para microempresarios, para pequeños y para medianos empresarios. Significa que nosotros sí vivimos en carne propia cómo nuestros asociados viven el tema de las extorsiones, viven el tema de la delincuencia que abate el país y que obviamente en algún momento dado se ve reflejado en el comportamiento crediticio. Y sin embargo, gracias a esa adhesión que la gente siente por su cooperativa, por su banco cooperativo, nosotros podemos mantener nuestra presencia en ese sector que todo el mundo trata de abandonar. Es muy cómodo, Rafael, como directivo, es decir, olvidémonos de los micros, los pequeños y los medianos y vámonos a sectores más seguros. Es lo que está haciendo la mayoría de la banca. No, este sector es muy riesgoso, simplemente le ponen un sello y simplemente dejan abandonada a la gente. Nosotros no lo estamos haciendo. Estamos afinando controles, estamos tomando más precauciones, estamos midiendo y gestionando el riesgo. Por supuesto que estamos obligados a hacerlo. Pero jamás vamos a renunciar a respaldar la razón de ser de Bancovi, que son sus asociados. Y si un pequeño empresario se asocia con el interés que lo respaldemos, siempre y cuando reúna las condiciones y los requisitos básicos necesarios, lo vamos a respaldar. Porque ahí está la esencia y la razón de ser de nuestro banco. Si no, entonces mejor nos hacemos un banco comercial. Claro, y por ahí va un poco la pregunta, en esa visión y sacando un poco de la experiencia del banco, ahora Bancovi, para el resto de la economía del país. Perfecto. ¿Qué es lo que convendría hacer saliéndose, como ustedes se han salido un poco de la caja, digamos, para hacer economía en el país? Hemos venido conversando con algunos funcionarios de gobierno que los bancos pudiéramos jugar un papel vital, esencial, para que pudiera mejorar la economía del país. Solo te voy a desarrollar dos ideas básicas, que tú las puedes retomar perfectamente. Esto no se va a inventar en El Salvador porque ya está inventado. Una buena política pública es que el gobierno, que tiene un lente muy amplio y puede estar viendo el comportamiento de la economía, se dé cuenta que hay sectores que son generadores de riqueza. Y déjame contarte que la micro, la pequeña y la mediana empresa juega ese papel. No es cierto que solo la gran empresa lo haga. Lo hace la micro, la pequeña y la mediana, siempre y cuando entren al círculo virtuoso del crecimiento sostenido. Si hay crecimiento sostenido, hay mayor movimiento financiero, hay mayor empleo, hay mayor tributos, hay mayor ingresos al fisco, hay mayor capacidad de gestión de gobierno. Ese es un círculo virtuoso. Pero ese sector, el gran pecado que se comete desde los gobiernos es que lo dejan abandonado. Los bancos per se, por sí mismos, medimos 100% los riesgos. No son menos de 11 riesgos que diariamente tenemos que estar midiendo. Y por supuesto que debemos de ser cautelosos y prudentes porque estamos manejando fondos del público. Y a la hora de colocar tenemos que estar seguros de que el riesgo es mínimo. Pero si aparece un gobierno diciendo, miren señores de los bancos, y principalmente bancos nacionales, que quiénes somos, los bancos cooperativos y los bancos nacionales, y para de contar. Gremio de bancos cooperativos y bancos nacionales, quiero que potencien estos sectores. Y yo como Estado no les voy a dar el dinero.
pero les puedo crear un fideicomiso que incentive la inversión, el emprendedurismo, la generación de riqueza, que solo sea para créditos productivos. ¿Para qué les voy a crear un fideicomiso? Para darle la certeza a usted, banquero, que si le parece un proyecto que es realmente bueno y tiene altas probabilidades de ser exitoso, lo financie. Y tenga la certeza que si en algún momento dado este empresario muestra problemas en su éxito, el Estado le va a responder a usted, señor banco. Te aseguro que con 200 millones, que no los necesita el Estado ya, los necesita tenerlos listos en los próximos 10 años. Los bancos podríamos invertir 1.000 millones. ¿Qué diferencia hace eso respecto al banco que tiene ahora el Estado, Bandesal? ¿O cómo funciona? No, Bandesal no hace nada de eso. Bandesal hace otra cosa. Es una supuesta banca de desarrollo tan limitada que quiere financiar con sus propios recursos. Y el país está tan pobre, fiscalmente tan débil, que te hacen la gran novedad de que tienen una línea determinada y cuando tú vas a ver la reparten entre X y número de bancos y es una cosa risible. A los primeros empresarios que llegan se acaban eso y se quedó en una ilusión. Eso es lo que está pasando con la banca de desarrollo. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de, usted diga que tiene 200 millones, señor Estado, para poder respaldar aquellos créditos que no sean exitosos y déjenos que nosotros invirtamos 1.500, 2.000 millones entre todos los bancos. Eso sí te va a potenciar la micro, la pequeña y mediana empresa. Claro, no es para hacer piñata, no es para que ningún político meta la mano en esto y digan denle a este y denle a este. Es para que con el criterio técnico de gestión bancaria que tenemos suficientemente capitalizada los banqueros, podamos perfectamente poder ir a colocar la plata donde debe de estar. Y entonces empezás a generar el famoso círculo virtuoso. Tú potencias un microempresario, tú no sabes cuántos empresarios hemos grabado nosotros. Mira, gente que llegó a prestarnos $200, Rafael, hace 10 años. Hoy le prestamos 100.000, $200.000. Y no es uno, no son dos, no son 10. Es una enorme cantidad de personas que nosotros hemos grabado viniendo de las microfinanzas. No digamos los que ya agarramos creciditos con $50.000 que hoy nos prestan 1 millón o nos prestan una cantidad mucho más significativas. Pero claro, han necesitado de la mano de un banco que confió en ellos, que les permitió que sus sueños se convirtieran en realidad. Por eso nuestro eslogan es financiamos sus sueños. En consecuencia, decirte que la estrategia gubernamental sería vital en este momento para que los bancos no nos quedemos nada más jugándonos el riesgo nuestro, sino que el Estado diga, yo entro a mitigar el riesgo y usted déjese ir financiando mayor cantidad de emprendedores, mayor cantidad de visionarios, mayor cantidad de gente que va a generar riqueza. La tristeza de nuestro país es que todas las carteras bancarias, si vos vas a revisar cartera por cartera, están arriba del 50, 60 y hasta 70% tiradas al consumo. Yo no digo que no es malo. Salvamos muchos empleados, trabajadores que tienen 4 créditos y están recibiendo el 10, 15% de su salario y no se sabe cómo viven. Y unifican y consolidan y liberan el 50, 60% con Bancovi. Eso está muy bien, pero esa es una línea de consumo. En términos de generación de riqueza al país, claro, lo eso que hay que no hacer es favorece mayor cosa. Generar. Crédito productivo. Esa debería ser la gran estrategia del Estado, impulsarnos a que todos entremos en esa dinámica. En un país como el nuestro, obviamente tiene sus riesgos, pero... Quiero hacer una pausa y hablar un poquito del tema impuestos, porque Perfecto. el tema este también es relevante a nivel de lo que Bancovi ve, porque mientras menos dinero tiene la gente, puede decir, hay más complicaciones en la banca, Perfecto. o cómo hacer para que la gente también entre al círculo de la formalización y esto genere también mayores recaudaciones fiscales. Enseguida volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos.
Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Compartimos esta mañana con el licenciado Juan Pablo Durán, presidente de la Junta de Vigilancia de Bancovi. Hablamos de cooperativismo, hablamos del desarrollo y el ejemplo, la experiencia exitosa de Banco Cooperativo Visionario, trayéndola un poco a la plática de la realidad económica del país y a la realidad económica de los ciudadanos. Juan Pablo, estamos también hablando de impuestos, un país que necesita más impuestos, tenemos un gobierno con finanzas bastante complicadas. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Y pensando, repito, desde la experiencia de Bancovi, creando mecanismos que generan riqueza. Bueno, Rafael, para responder tu pregunta voy a combinar mi experiencia de Bancovi con mi experiencia en formación de gestión de gobierno. En el año 2006, 2005, logro sacar un diplomado sobre políticas públicas para reducir la pobreza en Brasil. Y Lula ya tenía sobre la marcha, ese fue uno de los temas principales que pudimos conocer en Brasil, ya tenía sobre la marcha una política de generación de riqueza que a mí me pareció muy sabia. Fíjate que lejos de aumentar impuestos, quitó impuestos. Es que la economía opera en sentido contrario, Rafael. O sea, los que no entienden de economía creen que más impuestos es más dinero, y más dinero para el Estado puede permitirle mejor gestión. Ese es el engaño más grande del mundo. No es cierto, no funciona así. Porque entonces, si te vas por la vía de impuestos, lo que estás haciendo es reduciendo las posibilidades de mayores inversiones, la posibilidad de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, las posibilidades de que la gente no se formalice y se quede simplemente en la informalidad para no pagar impuestos, lo que ahorita está pasando en el país. Si tú te vas nada más buscando más impuestos, vas en el camino totalmente equivocado. Aquí lo que hay que hacer es una estrategia de yo hago todo el esfuerzo de no comprimirte, de no limitarte, de no ponerte ataduras ni amarres, de no ponerte en desventaja frente a competidores internacionales, a cambio que tú te atrevas a invertir en mi país, a cambio de que tú logres el propósito de que haya un círculo virtuoso generando riqueza. Fíjate bien, cuando a Lula le dicen los empresarios de que ellos lo que quieren es certeza jurídica de que no va a atentar contra sus propiedades, Lula les garantiza eso, pero va más lejos y les dice, miren, hagamos algo. Si ustedes quieren invertir en Sao Paulo, yo les voy a donar la propiedad, les voy a poner los servicios, les voy a poner los servicios básicos, les voy a dar seguridad, les voy a dar todo lo que ustedes quieren y no van a pagar impuestos durante los próximos 10 años. Es más, les voy a incentivar la exportación, pero se me van al estado X. Allá necesito que vayan a poner la inversión. Porque esa es una manera de que en lugar de que le estés llevando una taza de leche todos los días, le enseñes a la gente, le permitas a la gente tener un empleo digno y decente. Lo único que les pedía Lula es páguenle bien a la gente. No me paguen impuesto a mí, páguenle bien a la gente. Fue sabio porque entonces la gente adquirió capacidad de adquisición. Y con la capacidad de adquisición van los impuestos intrínsecos. Y vos como Estado, lejos de perder, ganás. Porque entonces sí es cierto que vas a tener mayor ingreso tributario. Eso lo han visto ustedes en el tema del financiamiento, cuando alguien en pequeñito llega y necesita y ustedes le aportan. Vos no tenés la idea, Rafael, de la cantidad de gente que trata de quitarse ese punto 25 a las operaciones bancarias. Y se la quitan. Siempre hay forma de quitársela. O sea, el Estado se engaña cuando impone un tributo de una naturaleza antipopular, que la gente no está lista para pagar, que no siente que hay condiciones para pagarla, y que lo que buscaría es una forma de evadir ese tributo. Por el contrario, si el Estado se fuera por el lado de la generación de la riqueza, no hay una forma más efectiva de generar un verdadero círculo virtuoso de generación económica que no sea incentivando la inversión. No hay otro camino. Si tú lo haces, si el pequeñito se anima, en lugar de que su negocio de 1,000 pesos, tener uno de 5,000, y se toma el reto de decir yo presto 5,000 y los pago, eso podría ser la generación de otro empleo más. Si lo hizo de 50,000, a lo mejor empleo de 2 más. ¿Qué pasa con la informalidad? Porque sabemos que hay muchas partes de nuestra economía que está en el sector informal y que
también se ha estancado por lo mismo. Lo que pasa es que la lógica de nuestros gobiernos pareciera que es apostarle a que eso continúe, que se mantenga y que se aumente. Porque cada vez que están queriendo llegar hasta queriendo cobrar cosas absurdas, queriendo imponer tributos que uno dice, ¿por qué no se inventan algo más decente? ¿Por qué no buscan otra manera? Es más, aquí seguimos esperando cuáles son los mecanismos que va a tener el Estado para eliminar la elusión, para reducir la evasión. No los ves yéndose por lo más fácil. Y lo más triste es que pareciera que a la gran empresa, y más que todo a la gran empresa transnacional, más que a la nacional, le tienen cierto temor y no hay una determinación real de evitar la elusión y la evasión. Se quieren ir con impuestos cómodos, el de la telefonía, ese cuentecito de que no va a afectar porque ahora va a bajar, eso no es cierto y lo sabemos perfectamente los salvadoreños. La informalidad no la vas a combatir tratando de imponer más impuestos. La informalidad la vas a combatir facilitándole, no metiéndole miedo, llamándolo, asegurándose que ingrese al registro estatal, que después te permita tener control del movimiento financiero que tiene. O sea, es tan sencillo como eso. Si tú le metes miedo al informal, se va a hacer grande siendo informal. Pero si tú le das confianza, va a ingresar al control estatal. Y eso te va a permitir de una o de otra manera poderle monitorear su movimiento y poderlo hacer que pague los impuestos que necesita el gobierno. ¿Se puede en este país crear riqueza? O sea, es decir, tiene las condiciones, a pesar de todo, es un país en el que podemos estar pensando en que podemos crear esa riqueza. Bueno, yo creo que los salvadoreños hay algo que nos identifica y que yo creo que jamás debemos de perder. Se llama la esperanza. Si perdemos la esperanza, habremos perdido como país y eso no nos conviene a nadie. La esperanza no es una terapia psicológica, la esperanza debe ser una realidad. Y una realidad es que permanentemente debemos de buscar las formas y las maneras de salir adelante como país. Y por supuesto, desde esta función financiera en la que nos desenvolvemos algunos, ¿por qué crees que te digo, mira, nosotros no abandonamos a nuestros asociados cuando están en una situación difícil? Nosotros sí salimos en respaldo de ellos. Lo hacemos por nuestra filosofía cooperativa, siempre gestionando y midiendo los riesgos, pero tratando de ponerle el componente humano que nos diferencia del banco comercial, que nos diferencie del resto de la competencia. Nosotros buscamos la forma de que nuestros empresarios siempre estén determinados a continuar con sus negocios, determinados a no perderlos, porque sabemos que eso no solo tiene una función de beneficio para Bancovi, también tiene una función de beneficio como país. Sí se puede, tu pregunta te la respondo, sí se puede, pero hay que ser altamente creativos. Hay que desarrollar nuevas formas, hay que inventar nuevas maneras, hay que crear nuevos nichos de mercado, hay que gestionar nuevos proyectos que tal vez son desconocidos en el país, pero que no han encontrado una forma de financiarse para llevarlos a la realidad. Licenciado Durán, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia y estas explicaciones de lo que ha hecho Bancovi y cómo de esa semilla que a mí no me deja de sorprender, ¿no? De 55 colones, ahora un patrimonio de 17 millones y 150 millones en activos totales de este banco. Muy amable. Perfecto. Un gran gusto, Rafael. Bendiciones a todos los salvadoreños. Gracias. Vamos al tráfico y enseguida más detalles de nuestro programa. Gracias.